Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Deciros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales en TVO Televisión, tanto en Instagram como en Facebook, y en mis redes sociales personales Héctor Lara_art en Instagram y en Facebook Héctor Lara Pino. También recordaros, como todas las semanas, que podéis acceder a todos estos programas que grabamos aquí en Más que Arte una vez que ya se han publicado. Sabéis que tenemos aquí cita en directo todos los martes a las 8:30, pero que no pasa nada, que una vez pasado ese directo el programa se queda subido a YouTube y al mismo tiempo está alojado en nuestra página web de TVO Televisión. Por lo tanto, no hay excusa para perderse ni un solo programa de Más que Arte, pero no solo de Más que Arte, sino del resto de programas de esta cadena de televisión, de esta casa. En el día de hoy tenemos con nosotros a Joaquín Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. ¿Bien o qué? Bien, bien. Vale, Encantado. ha llegado el momento en el que Manu, a modo de teletienda, tiene que poner un pequeño fragmento de cuando estuvo aquí Roswell, ¿vale? Ajá. Recordando el momento en el que te citaron. Bien. ¿Vale? Sí. Voy a dejar ahí un margen de tiempo y lo vemos, ¿vale? Perfecto. ¿En qué colegio estudiasteis? En Salesiano. Aquí en Linares. Sí, sí. O sea que tuvisteis un profe cañero. Sí, sí, tuvimos ahí... Podemos decir que gracias al profe de inglés a día de hoy Sí, sí, sois yo- quienes sois. Además, yo se lo he dicho, yo alguna vez en algún ¿Tenéis lado lo he contacto dicho todavía más. con él? Sí, 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 Lo tenemos por redes, nada más nos lo cruzamos, nos lo encontramos a menudo y tal. Y yo no sé si se lo he dicho directamente, pero en alguna entrevista o en alguna alguna Mira, pues más. aprovecha ahora, Sergio. Sí, 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 La cámara directa de Sergio, aquella del fondo, ¿verdad? Sí. Vale, pues Sergio, mándale, ¿cómo se llama el profe? Joaquín Gómez. Joaquín Gómez, pues mándale un mensaje de estos profundos, entrañables a Joaquín. Joaquín, gracias a ti, sí, tenemos esto. Porque- Bueno, pues Joaquín está aquí precisamente porque un grupo de aquí de Linares, Roswell, Sí. rockeros de pura cepa, Es verdad. pues en un momento dado te dijeron, Joaquín, esto que tenemos aquí, que es su último disco que lanzaron, es gracias a ti. O sea, eres la inspiración para un grupo linarense. ¿Cómo se siente eso? Un honor y bueno, da mucha alegría. Tampoco uno es consciente de haber tenido esa influencia, pero bueno, si lo dicen ellos, pues quizás sea por algo. Pero Ahora, bueno, muy ahora nos contento. meteremos más de lleno en todo esto. Para la gente que no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy Joaquín Gómez y doy clase en Salesianos Linares de lengua en secundaria. Pero bueno, en aquel momento han mencionado a Roswell, a Sergio y al resto del grupo, bueno, al bajista también, como es. Ahora me van a bailar también los nombres, pero no te preocupes que los damos por citados. Vale. Bueno, pues se ve que a ellos, yo en esa época, por edad, lo que le di en realidad era inglés. Pero bueno, acabé siendo el profe de lengua de secundaria y nada, eso es. Lo que pasa que, bueno, aparte, que es de lo que estábamos hablando quizás anteriormente, pues también me gusta eso, dibujar y pintar y este tipo de cosas, en el fondo. Pues precisamente quería que estuvieras aquí en Más que Arte por esa manera tan polifacética que tienes de mostrarte, primero por ser inspiración para un grupo linarense, hasta el punto de sacar un disco y decirte, Joaquín, todo esto es gracias a ti, que yo creo que como docente eso te tiene que llenar de orgullo, porque muchas veces como profesores, y yo que soy un poco novato en esto, ¿no? Parece que vamos sembrando semillitas y queremos ver cómo aquel cultivo da frutos rápidos, ¿no? Pero quizás esto es una cosecha a largo plazo, ¿no? Entonces, ver cómo esos frutos se van recogiendo, aunque sean muchísimos años después, pues creo que es muy bueno recibirlo, ¿no? Y tiene que ser un orgullo importante. Y al mismo tiempo yo descubrí tu perfil de Instagram y es que vi que eres una persona súper creativa.
Bueno, la verdad que tampoco tengo muy claro en el fondo lo que más me gusta, sí está claro, es dibujar quizá. De hecho yo lo que quería en un primer momento cuando era joven era haber hecho Bellas Artes, pero bueno, las circunstancias y un poco lo que la familia me decía hicieron que cambiara de opinión y acabé haciendo filología. En un principio empecé haciendo filología inglesa, pero luego terminé hispánica. Ese es el motivo por el que comencé siendo profe de inglés con el caso de Rockwell y ahora pues de lengua. Pero bueno, eso siempre lo he mantenido, las ganas de dibujar y de pintar, que es la manera que yo tengo un poco de disipar el tiempo. Cuando tengo tiempo libre, pues lo dedico básicamente a eso, a leer. Es que, bueno, hay una frase por ahí que me gusta mucho, de una peli que no sé si has visto, yo creo que es de Gonzalo Suárez, la de Remando al viento. No la he visto. No, está muy bien, un poco la vida de Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y luego de Camille también Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Sí. Y hay un momento, esa frase se me quedó, yo la película hace un montón de años que la vi, y decía Lord Byron, dice, no, sé 7 idiomas y ninguno bien. Pues lo mismo me pasa a mí. Me gusta, yo qué sé, la música, me compré una guitarra, bueno, he tenido un par de ellas, empiezo a tocar la guitarra, un alumno fue profesor mío de guitarra precisamente, y un antiguo alumno, y nada, luego las vendí, nada, no hago nada con eso. Me gusta el cine y montamos una productora aquí en Linares hace ya tiempo. ¿Ah, sí? Sí, que ahora, bueno, se mantiene, los resultados de esa productora ahora están en Granada, ya con uno de los miembros de aquella productora. Utopy, que ahora es Utopy Social, y la verdad que hicimos varias cosillas interesantes por aquí. Se cierra con la crisis la empresa, lo mismo. Y lo que sí he mantenido siempre pues dibujar y pintar, que eso siempre está un poco en mi mano. El dibujo vino después de la pintura, casi porque mi hija era pequeña, Sí. y tener las pinturas por medio, sabes tú, es un poco lío con los críos chicos, porque bueno, pueden ser en algún momento tóxicas o no muy recomendables. Y empecé con el dibujo también. Así que esas dos cosas son las que sí que he mantenido en el tiempo, pero vamos que esa es un poco la idea. Vamos a ir por pasos. ¿Cómo fue tu etapa como estudiante de filología? ¿Cómo recuerdas la universidad? Bueno, pues una etapa estupenda, ¿no? Yo creo que casi para cualquier persona. Empecé estudiando con un grupo de amigos que nos conocemos prácticamente de siempre. El núcleo central de mis amistades son las que han sido desde que tengo uso de razón, ¿no? Tengo esa suerte también. Y bueno, decidimos hacer filología en Jaén, comenzamos, en la Universidad de Jaén. Pero recogimos firmas porque no había filología hispánica. Recuerdo que hicimos como una pequeña campaña, que el caso es que no creo que fuera por culpa de esa campaña, pero acabó haciéndose filología hispánica en Jaén, pero para ese tiempo ya nosotros habíamos decidido irnos a Granada a terminarla allí, porque solo se podía hacer inglesa, que fue lo que comencé. Pero bueno, un poco desencantado casi con los estudios de filología inglesa, no veía yo mucho el resultado de ese inglés, no me veía yo hablando con una fluidez suficiente, no sé, en fin, lo que le pasa a la gente joven, que somos un poco... Y luego las ganas también de irse a Granada, creo que influyeron ambas cosas, pues hicieron que nos fuéramos allí. Y nada, unos años estupendos allí en Granada, la verdad que muy bien. Y bueno, pues como casi veníamos hablando antes, allí también hicimos un núcleo interesante con algún otro linarense interesante que a lo mejor tendría cabida en alguno de tus programas porque es un gran pintor. Cuando también. quieran me lo envían, que aquí Claro tenemos que las sí. manos abiertas a cualquier persona, siempre y cuando nos pueda dejar un vestigio cultural, sea de lo que sea. Al mismo tiempo que estás en la universidad, tú ya te dedicabas a esto del mundo del arte, pintabas, dibujabas, o en qué momento recuerdas que empiezas a meterle más caña a todo el tema del arte. Pues yo, hombre, ya pensándolo, siempre me gusta dibujar, como creo que a casi cualquier ¿Desde que tienes uso de razón, niño. puede ser? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, parece que al final hay personas, o eso parece que dicen los psicólogos o lo que sea, que siguen manteniendo ese hábito y lo llevan un poco más lejos. Y en mi caso es que tenía un vecino interesante, ahora que lo estoy pensando, Madrigal de apellido, y... tenía un piso casi tan pequeño como el nuestro. Yo vengo de una familia, somos 4 hermanos, 6 personas en un piso pequeñísimo y un padre santanero, en fin, no había mucho sitio. De hecho, yo no tengo habitación que recuerde hasta que mis hermanas empezaron a casarse, yo dormía en el salón. O sea que tampoco es que dispusiera de mucho, pero este hombre menos aún, sin embargo pintaba, sigo viendo cuadros suyos por ahí, y él fue el que me enseñó cómo se pinta al óleo. Me cogió y empezó a explicarme pues, los rudimentos de la pintura al óleo. Y a continuación fue Paco Nájera, el dibujante de cómics, el que pues, hizo, en aquella época había la Universidad Popular,
que fue una cosa maravillosa, que no tengo muy claro cuánto duró, pero que, y tampoco termino de tener muy claro a cuento de qué llego yo a esa universidad popular, pero bueno, llegué allí y este hombre hizo un taller de cómic y nos enseñó a un grupillo de chavales, muy jovencillos, estábamos en el colegio, a cómo se hacía un cómic, con tinta china como toda la vida y tintero y a la manera clásica. Y bueno, yo creo que entre una cosa y la otra pues mantienen esa afición al dibujo, y un poco la mezcla de ambas yo creo que es el resultado de lo que luego acabo haciendo. Muy bien. Dinos tus redes sociales para que la gente pueda ver algunos de tus dibujos y de tus pinturas. Pues que yo sepa, porque no soy precisamente un experto en redes sociales, pero creo que le puse como nombre, porque hasta hace poco tenía una página web así, un dominio, Drawings, como dibujos en plural, en inglés, Drawings, creo que es el nombre que tengo puesto, pero bueno, luego aparece como mi nombre, ¿no? Joaquín Gómez. Y nada, ahí es verdad que como intenté llevar a cabo esa página web, pero no le vi muchos resultados, acabé llevando todo ese trabajo, si no todo, buena parte de él, a las redes sociales, por insistencia de mi hija, que ya sabes tú, la gente joven son muy de redes, que sí, hombre, que es muy importante que tengas un Instagram, que pero un poco reacio yo a tenerlo, pero al final, bueno, pues lo abrí y ahí voy subiendo algo más o menos de lo que voy haciendo, sí. Has hablado que empiezas tus primeros pinitos con el óleo. ¿Qué otras técnicas dominas y cuál te gusta más? Pues, si tuvieras que quedarte con una. El dibujo es, yo creo que es la primera, ¿no? Y a mí la que me parece el origen un poco de todo eso, pero vamos, el óleo a mí me parece también muy interesante, a pesar de que he probado otras cosas, pero yo creo que es lo más. De hecho, hace un par de veranos también probé con algo. Al final acabo pintando siempre encima de lo que sea, con óleo, con acrílico, probé con el cianotipo. También vi por algún sitio cómo se hacía. Muy interesante, pues bueno, probando tiempo y haciendo un poco el tonto con eso, porque claro, no tienes ni idea. Hay muchos tutoriales hoy en día para aprender casi cualquier cosa. Pero bueno, una vez que termino el cianotipo a un tamaño razonable, para que no sea aquello tan pequeño, pues acabo dibujando encima, siempre. Así que de ahí quizá lo del drawings este. ¿Te has planteado en alguna ocasión realizar alguna exposición? Bueno, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que, bueno, tampoco encuentro quizá el espacio adecuado, ya hay demanda de ese tipo de espacio. Hice alguna cosa, pero bueno, tampoco muy interesante, bueno, digo, en cuanto a la gente a la que llegó en Úbeda, en la Beltraneja, un pub que hay allí, y en alguna exposición colectiva de las que se hacían aquí para Navidad, no sé si se siguen haciendo, no me acuerdo qué nombre tenía, en la calle Marqués, Bejarano tenía una sala de exposiciones, y en Navidad creo que se hacía una exposición colectiva y también llevé alguno. Y bueno, poco más, la verdad que no, así exposiciones como tal no he hecho ninguna. Muy bien. Si te parece, vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar un poquito de educación. ¿Vale? Claro que sí. A ver si podemos conseguir alguna reflexión con la que remover conciencia, ¿vale? Claro. Muy bien, pues nos vamos unos minutitos de publicidad, no os vayáis porque dura muy poquito y a la vuelta seguimos aquí con Joaquín Gómez. Hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal.
Pues aquí seguimos con Joaquín Gómez, estamos teniendo una charla bastante interesante sobre arte, bueno, pues profesor, filólogo de formación académica, pero al mismo tiempo nos estabas contando que el mundo del arte está también muy presente en tu vida, desde tocar la guitarra, aunque en un momento dado pues ya desististe, pero bueno, forma parte también, ¿no? Del proceso creativo, experimental y ver pues si esto llega a buen puerto o no, y ver si esto a mí me está aportando cosas o si por el contrario, pues mira, es una vía artística que queda muerta y queda ahí como proceso de investigación, ¿no? Y al mismo tiempo pues nos estabas contando también esas técnicas con las que sueles trabajar y que las puede disfrutar la gente en tu Instagram personal. Como docente, claro, yo ahora te voy a pedir que me des algunos consejos porque yo llevo en el mundo de la docencia apenas 3 añitos. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Pues he hecho el cálculo y venía diciendo 27, pero me parece que es 28, empecé en el 98. Wow. Claro. Entonces tengo muchas cosas que preguntarte. Lo primero, ¿qué diferencias ves a nivel docente desde que tú empezaste hasta hoy en día, 2026? ¿Cómo crees que ha evolucionado el panorama? Pues la verdad que parece que fue ayer, pero sí que ha cambiado mucho la cosa, pero un montón. A nivel, en cuanto a medios, si a mí me dicen cuando entré que iba a tener simplemente un ordenador, me parecería una locura. O sea que parece que no, pero claro, arranco con un examen hecho con boli en un folio, así empecé, y con muy poquita gente en el centro, en este caso en Salesiano, a que ahora hay un montón de gente y un montón de medios, y en fin, la cosa cambia muchísimo. Y los niños pues también han cambiado, las cosas como son. Yo no sé si a mejor o peor, pero desde luego el salto generacional ya se nota. Y en fin, yo no soy pesimista en eso, pero sí que ha cambiado mucho. Sí. No eres pesimista, o sea, que crees que el perfil del alumno o se mantiene de la misma manera o incluso mejor, según me estás contando, ¿no? Son diferentes, es que claro, no podemos... Claro, son etapas distintas. Son, claro, y en un mundo diferente, como te acabo de contar, pues yo no sé, un ordenador para mí era un poco la NASA. Yo terminé de estudiar y no sabía ni encender un ordenador. Cuando terminé, de hecho, el poco tiempo que yo estuve sin trabajar entre que termino la carrera y que me pongo a trabajar fue hacer la objeción, que aún se tenía que hacer en aquel momento, y aprender a manejar un ordenador en un curso que creo que daban en el Paro, en una academia. Bueno, desde arrancarlo a saber qué era Word, y bueno, y luego acabo teniendo una empresa en la que hacíamos páginas web y a última hora ya casi, como son estas proyecciones interactivas que nos parecían que eran hiper novedosas y que hoy en día ya se hacen muy a menudo, ¿no? Pero ya te digo, ese tránsito hace que la sociedad haya cambiado mucho y los niños igual. Bueno, pues son distintos. El perfil del alumnado y los niños en general. La sociedad ha cambiado muchísimo y sigue cambiando, no para. A nivel didáctico, ¿cuál crees que es la propuesta que has hecho que hasta el día de hoy podría ser la más rompedora? Un momento en el que has dicho, yo como persona creativa, o yo te veo como una persona súper creativa, con esas ganas de experimentar y probar cosas nuevas, ¿recuerdas alguna clase que tú estructurases, que preparases, que dijeras, voy a hacer algo completamente distinto, voy a hacer el experimento y a ver qué es lo que surge? ¿Recuerdas alguna clase así? Hombre, una clase en concreto o algo así en concreto, la verdad que no. En concreto. No tengo. Te lo he puesto difícil, ¿no? No pienso en una cosa en concreto. Sí, es verdad que desde que entré, por el motivo que sea, y porque yo tampoco a lo mejor pienso las cosas demasiado, pues he ido teniendo materias un poco curiosas. Aparte de la asignatura de inglés, empecé dando, yo no tengo muy claro si a Rockwell le pilló esa época o no, pero había optativas y cierto margen de inventarse una optativa, entre comillas, en el centro, y acabé dando un taller de teatro curioso, porque claro, se apuntaba todo el mundo, no había libro y en fin, yo joven, que yo creo empecé con 23, 24 años a trabajar, y claro, tenía un montón de gente. En aquella época había un teatro en Salesiano, maravilloso, que además ya estaba desde que yo estudié y muy entrañable. Y ahí pues hacíamos obras de teatro. La verdad que eso, convertirlo en una asignatura, a mí me pareció muy divertido. Hicimos varias cosas que yo ya había hecho como alumno. Super Top, un musical buenísimo que ahora recuerdo. Y de hecho veo todavía a los personajes que aparecían en la obra de teatro y tienen muy buen recuerdo. Yo creo que les dejó un recuerdo maravilloso, seguro. Y qué más, hicimos varias cosas. Pero luego como asignatura también tertulias literarias, dialógicas, con ese nombre así tan rimbombante. Pues una vez en el CEP
yo iba a hacer un curso que no recuerdo cuál era, se ve que el ponente falla, por el motivo que fuera no pudo asistir, y vino otro señor que se nos presentó allí, maravilloso, no recuerdo, Miguel, no me acordará el apellido, y nos habló de ese concepto, porque es que no es ni una asignatura. Total, que me pareció estupendo, y durante otros 2 o 3 años como optativa también tuve las tertulias literarias dialógicas. Y luego como otra asignatura rara, digo, por decirte algo así más, vamos, rara entre comillas, porque luego ya desapareció también, medios de comunicación. Durante otros 2 o 3 años, con todo lo que supone también, porque claro, no tenía material, ni internet estaba evolucionado como hoy en día. Pues nada, le eché narices, creo, y acometí eso, una asignatura durante otros 2 o 3 años optativa, pero con un montón de gente también matriculada, hablando de los medios de comunicación de masa, que también fue, la verdad, curiosa. Eso en cuanto, ya te digo, a asignaturas que ahora ya viéndolas con el tiempo, pues digo, bueno, ahí quedaron, pero sí que son raras y se podían recuperar, la verdad. Yo creo que sí. ¿Volvería a repetirlas? Sí, yo creo que sí, son estupendas. Me parece además que les da, bueno, que le da al profesor esa libertad de no estar tan encasilladas, porque en el fondo luego a nivel curricular tienes que enlazarlas con alguna asignatura. En mi caso casi siempre el nexo de unión era la asignatura de lengua. Y digo en cuanto a coger criterios y elaborar una programación con algo, ¿no? de dónde partir. Pero sí que las repetiría porque eran estupendas, ya te digo. El taller de teatro no parecía una asignatura. Tertulias literarias lo mismo, consistía en participar, en levantar la mano y opinar sobre lo que habías leído, que imagino que ya saben, ¿no? Perder el miedo a los clásicos y leerlos en pequeñas dosis, ¿no? Cuentos, en vez de leer a Shakespeare en Hamlet, pues leemos un cuento de Shakespeare, que es maravilloso y sigue siendo Shakespeare, y tú me levantas la mano porque te ha parecido un párrafo divertido, interesante o te recuerda a lo que sea. Ya está, entonces yo creo que lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser nadie que... Pues siempre dicen, se me da bien el inglés o la lengua o más las mates, pero esto no se te puede dar ni bien ni mal, tener el interés y participar. Entonces, claro, eran interesantes. Existe la norma no escrita, pero que está presente ahí, de que en las distintas asignaturas que los chicos cursan durante la ESO, hay asignaturas más importantes que otras. Claro. Ya sabrás por dónde voy a ir. Sí. Yo no quiero condicionar tu respuesta, simplemente quiero saber tu respuesta sincera y crítica, ¿vale? Sí. Entonces, ¿consideras que el inglés, la lengua o las matemáticas son más importantes que asignaturas como educación plástica o educación física? No lo son. Bueno, no lo son, o yo digo que no lo son de una manera personal, pero luego siendo práctico sí que lo son, porque bueno, en la sociedad en la que vivimos les van a pedir esa asignatura. Yo, en fin, no tengo pudor tampoco en decirlo con respecto a la asignatura de lengua y a la insistencia que tenemos los profes hoy en día, pero además en foros de profes tampoco tengo yo reparo en reconocer que toda esa carga lectiva que tiene, que te digo yo, la sintaxis o toda la parte teórica de la asignatura que la hacen tediosa, debería de ir cambiando con el tiempo, creo yo, en mi opinión, y eso es lo que las convierte en algo terrible, pero por lo que tienen que pasar, si es que es verdad que quieren, que no todos tienen que ir a la universidad, pero el que quiera hacerlo, pues pasará por una prueba selectiva, llamen como la llamen, en la que le van a rendir cuentas, o tienen que rendir cuentas sobre lengua, sintaxis, comentario de texto, etcétera. Entonces, en ese sentido, claro que es importante, pero no porque la asignatura en sí, como el punto de vista que nosotros le damos, realmente sea importante. La asignatura de lengua, en mi caso, creo que podía tratar un montón de cosas mucho más importantes. Hablar en público, entender la importancia de la literatura y de que es maravillosa, enlazarla con el cine, otra de mis pasiones también, que me parece que también es muy interesante, pero claro, el no perder tiempo y ver toda esa parte del temario que parece tan sumamente importante, pues te hace que el resto de cosas se pierdan un poco, y esa es la pena. Entonces, no es que sean más importantes, sino que en la sociedad en la que vivimos parece que se les da esa importancia. Pero es verdad que yo creo que luego les dejan más huella muchas de esas asignaturas, ¿no? El que tuvo un profesor de plástica bueno, seguro que le ha marcado y que será fundamental para esa persona, seguro. Completamente. Me decías antes que tú eres optimista en cuanto a la forma de ver a los alumnos de hoy en día. Si tuvieras que criticar el sistema, ¿crees que las cosas están funcionando como deben de funcionar o crees que hay que implementar ciertos cambios? Bueno, yo creo que es evidente, tiene que haber cambios, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, algunos de esos cambios pasan por el lado económico,
Y luego otros cambios, pero también es súper personal, pero yo creo que he compartido con otras personas que conozco que se dedican también a este mundo. Por ejemplo, en el ámbito selectivo, las pruebas que se requieren para ser un profesor hoy en día vuelven a ser la de rendir cuentas sobre la materia sobre la que acaban de darte un título, lo cual no le veo mucho sentido, y muy poco tienen que ver con la pedagogía o con la capacidad que esa persona tenga para enfrentarse a un grupo humano, en este caso de adolescentes, que yo creo que es fundamental, porque tampoco hace falta que uno sea premio Nobel en la materia que está explicando, creo yo, o eso te enseña no sé, la perspectiva temporal, sino que uno conecte con estas personas, ¿no? Y que se maneje bien y que esté a gusto, y que en mi caso, que yo creo que es una de mis máximas, se lo pase bien o intente hacerlo en clase. Entonces por ahí hay un pequeño problema, y es que hay mucha gente que son maravillosos en sus materias, un historiador excelente, un matemático estupendo, pero luego no llegan a los niños o no saben comunicarse o no saben manejar ese grupo humano, y nadie repara en que eso casi, en mi opinión, es lo más importante. Y luego pues económico, porque las ratios que tanto hablamos de ellas pues se mantienen ahí como se mantienen, pero evidentemente un grupo, yo a veces he tenido optativas, o tienes la suerte, entre comillas, de tener una clase porque tienes un diversificado, en este caso en cuarto, y ahora resulta que el grupo es más pequeño, no es que sean mejores estos con los que tú te quedas, de verdad, que si te dejaran el otro grupo también se podrían hacer cosas estupendas, y la he hecho cuando he podido. Pero claro, la diferencia es brutal, entre tener un grupo de 15 y uno de 30... son la noche y el día. Entonces, claro, invertir en eso o apostar porque un grupo pequeño es evidente que triunfa frente al grupo grande, y además se atiende a esa diversidad tan traída y llevada de una manera mucho más eficiente. Entonces creo que son las dos cosas, en mi opinión, que deberían de tenerse en cuenta en educación, porque bueno, los medios se tienen, ahora ya tenemos pantalla y tal, y todo eso está muy bien, pero en el fondo el trato humano, que sea lo más sincero y lo más, ya no sincero, sino que esa persona de verdad se comunique con los adolescentes, y que haya medios suficientes como para que, por ejemplo, dentro de clase, como se ven en otros países, tengo amigos, por ejemplo, en Alemania, y tienen 2 profesores en clase, pues claro, no es lo mismo que estar uno solo, hay otro que puede estar atendiendo de una manera mucho más personalizada a aquellos que van un poco más atrasados o que requieren cierto apoyo. En fin, todas esas cosas creo que son las que, desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, que no es la mayor del mundo, pero en fin, ya va siendo... Hombre, unos cuantos años lleva. Pues yo creo que son las dos cosas. Experiencia, claro. Voy a abrir un melón importante que creo que tenemos que hacer frente todos los profesores desde hace muy poquitos años relativamente. Y es la inteligencia artificial. Porque claro, sí. hoy en día, ¿qué sentido tienen los deberes teniendo los niños acceso a la inteligencia artificial? Ya. Porque tú mandas un problema de matemáticas, el niño no se va a quebrar ya la cabeza por tratar de resolverlo, solo tiene que metérselo a ChatGPT, y ChatGPT va a decirle la manera en la que tiene que resolver ese problema paso a paso. Lo mismo, pues estoy pensando con una redacción de claro, inglés, las típicas redacciones que nos mandaban todos los profesores de una redacción sobre cómo fue tu verano pasado y dónde te fuiste de vacaciones, de 200 palabras. A una redacción de 200 palabras de lo que hice el verano pasado, y te lo da automáticamente. Entonces, ¿cómo crees que se va a tener que adaptar la educación para poder suplir todo esto que nos está restando la IA? Pues mira, no lo sé, es verdad que ese es un debate que se ha venido encima muy rápido, pero bueno, está ahí, por el motivo que sea. Yo creo que porque somos muy felices con las nuevas tecnologías y, bueno, digo, la humanidad, y las desarrollamos sin tener en cuenta a quién llegan y con qué consecuencias, pero bueno, están ahí, eso no lo podemos evitar. Y es verdad que yo creo que lo que hacen es cambiar un poco la manera que tenemos de pensar, ¿no? Porque ya recurren a ella, evidentemente, casi... Bueno, ellos me dicen que antes que buscar en Google ya buscan en la inteligencia artificial casi todo, o sea, que le van preguntando habitualmente todo. Pues bueno, ¿qué tiempo va a hacer hoy? O sea, que ya no es solo que hagan un trabajo de clase, sino que se ha convertido en parte de su día a día. Pero, bueno, viniendo con... Estoy leyendo ahora un libro ahí un poco, que tampoco es estupendo, pero bueno, lo vi por ahí en redes y acabé comprándolo, y te hace como una historia de la humanidad, y hay un momento en el que habla de cómo el ser humano ha perdido y pierde, fíjate, no hace de eso ya unos cuantos siglos, con la llegada del libro o de la escritura, la capacidad de memorizar. Si yo ya puedo poner por escrito algo, mi memoria
se relaja en ese sentido y ya no necesito recordar un dato porque ahí apuntado está, ¿no? Pues aquí pasa algo Muy así. interesante, ¿eh? Porque Claro. es lo que nos está pasando hoy en día, por ejemplo, con el tema de redes sociales y Reels, que ya tenemos, yo creo que capacidad de atención de 10-15 segundos. Claro, pues yo creo que estamos en otro momento similar a ese o muy parecido, y es verdad que el ser humano siempre que se le avecina una como esta, pues se pone pesimista y piensa que esto pues va a ser el acabose, y yo creo que no, que el ser humano evolucionará, no tengo muy claro hacia dónde, y es verdad que bueno, pues en cualquier tiempo pasado fue mejor, todos pensamos que en nuestra época fue mejor, pero en el fondo esta, pues que venga, que no tengo muy claro si nos dará tiempo a ver cuáles son los resultados de aquello, pero bueno, será diferente. Es verdad que entonces no tendrán la misma capacidad de análisis ni de... Y luego a nivel práctico yo creo que tenemos que volver, y eso es bueno, a lo oral. Entonces la inteligencia artificial casi que no haga que esas pruebas para que yo confirme que salen de esa cabecita y no de la IA, pues tengan que ser cada día más orales. Y entonces volvemos a lo mismo, en un grupo de 30 yo no puedo hacer una prueba oral con la misma calidad y espacio que con un grupo de 15 o de, en fin, volvemos a esa. Pero yo creo que lo oral, fíjate, paradójicamente va a volver precisamente porque lo digital se ha elaborado ya de esta manera tan desproporcionada. Yo creo que esa es una de las soluciones, no se debe de haber más, ¿no? Pero una vuelta a la oralidad yo creo que sería una solución. De hecho, me encanta hacer este programa porque acabas de expresar un punto de vista desde un prisma que quizás yo no me hubiese planteado nunca, y me gusta mucho también el optimismo y la positividad con la que ves el futuro. O sea, de verdad te digo que es que me parece súper interesante la propuesta que acabas de hacer, porque no me lo hubiese planteado. Bueno, es que ser pesimista siempre es más fácil, ¿no? Ajá. Yo creo que todo el mundo, en cuanto a la evolución tecnológica, acabamos siendo todos muy pesimistas, pero bueno, lo que no nos damos cuenta es de que esa evolución viene ocurriendo desde que el hombre empezó teniendo herramientas, y aquello tuvo que ser una revolución brutal hasta que aparece el libro, y estamos hablando de una era Gutenberg, y también sería una cosa seguramente más grande incluso que la llegada de Internet. Llega Internet y también iba a ser el fin del mundo, y aquí estamos, y ahora llega la IA, y es verdad que yo sinceramente creo que hemos sido un poco o demasiado optimistas con ella, y no ha habido filtro, pero bueno, no creo que esto sea algo así casual, sino que, bueno, como te dicen ya las personas que entienden de eso, que no soy yo precisamente, pues para entrenar esa IA y que en algún momento ya sea otra cosa diferente, a nosotros nos llegue algo un poco más simple. Depurado, ¿no? Claro, y las grandes élites o aquel que pague, pues tenga una IA mucho más potente, que al fin y al cabo se nutre de lo que el ser humano genera también, o sea que no es que, bueno, llaman generativa, pero hasta donde yo llego, pues sí genera, pero tampoco es que... Y luego decepciona también, ¿eh? Porque, a ver, las cosas como son. Yo también la he utilizado... Tiene sus patinazos. Madre mía, no, yo esto lo he hablado en alguna ocasión. Patinazos. El otro día hablando en Navidad con unos amigos que además también la manejan, y decía uno de ellos, trabaja en televisión, y dice, bueno, una buena pregunta que le tienes que hacer a la IA habitualmente, porque nos pasan los informativos, no sé qué, es que ¿hasta cuándo está actualizada? Hacerle esa pregunta a la IA, a la que utilices, Gemini o lo que sea. Bueno, ¿cuál es tu última actualización? Porque resulta que, bueno, me decía este amigo, digo, pues claro, luego hablando en la tele resulta que te ocurren estos fallos, y es que dice, bueno, el expresidente Trump... Y resulta que la IA estaba actualizada hasta que Trump aún no era de nuevo presidente. Y no le ha dado tiempo, por las prisas con las que hacemos las cosas, a revisar ese guión, y meten la pata de esa manera en un telediario. Así que bueno, la IA tiene sus cosas, que tampoco es la panacea, ¿vale? Y puede ser útil, pues sí, la verdad que sí, ahorra tiempo, pero bueno. Esto es como el Principito, ¿no? El ahorrarse el tiempo, el cuento este, ¿no? Del científico, ¿no? ¿Lo conoces? El de la píldora. Pues estupendo, ¿no? Pues es un poco esa la idea. El Principito, después de ir a un planeta y a otro y a 1000 sitios, le va haciendo preguntas y él contesta como un niño, así siempre muy ingenuo. La verdad que llega un científico y le dice, bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, me he inventado una píldora muy interesante. He hecho unos cálculos y si se toma esta píldora, una persona no tiene por qué ir a beber agua. Se ahorra ese tiempo y al cabo de un año he hecho los cálculos y se ahorran 10 minutos, no sé el tiempo que es, ¿no? Y le pregunta al Principito, que se ve que es pequeño y tonto, pero no tanto, bueno, ¿y tú, con esos 10 minutos, qué es lo que harías? Y le dice, pues ir tranquilamente a una fuente a beber agua.
Claro. Dice que a veces nos queremos ahorrar el tiempo en cosas que sinceramente no sé yo hasta qué punto merece la pena ahorrárselas, ¿no? Porque leer un texto y sacar la idea y que no sea la IA quien la saque o ir a la fuente en concreto a leerla o a investigarla o a lo que sea, pues siempre es interesante. Mientras que hoy en día pues seguramente la gente no vea una película y vea un resumen de la peli, no lea un libro y lea el resumen, y todo eso está bien, pero se están perdiendo algo muy interesante, que le ocupa más tiempo, pero que llegaría más lejos. Muy buena reflexión. Decíamos al principio de este programa que estás aquí, yo creo que fruto de esa cosecha que hiciste hace muchos años con tu trabajo como profesor de inglés, inspirando a Rockwell a que a día de hoy se consolidasen como el grupo que son. ¿Existe algún otro caso de éxito de alumnos que tuvieras hace muchísimos años y que a día de hoy te guste destacar porque estén desempeñando trabajos llamativos o estén realizando cosas que a ti te llene de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito? Diría, jolín, es que voy con el pecho ancho por la calle porque estoy orgulloso de tener un pequeñito grano de arena sobre este chico, sobre esta chica. Sí, que a lo mejor ya tiene hasta hijos y todo. Claro. Sí. De hecho, ya tengo a hijos de alumnos que... Muy fuerte eso también, ¿eh? Sí, Tener a hijos de alumnos. Vaya, sí. Ya voy así en ese momento. Pues mira, ahora que lo dices también, y lo estábamos comentando antes, un poco fuera de cámara, hay otro caso también maravilloso, y además la idea es estupenda, porque entonces el camino va a ser de ida y vuelta. A mí me llega noticia de que hay un chaval, aparte o a través de su madre, un día me para la mamá de un niño que yo tuve en algún momento y me dice que había un programa de radio que estaba haciendo y que me mencionaba como persona o profesor en este Di el caso. Programa de radio, que no hay ningún problema, El y programa, cómo se llama el chico. claro, hombre, pues igual, está ocurriendo lo mismo que le ocurre a él Sí, en el guay. programa. ¿Te imaginas que entramos en un bucle? No. Y estará estupendo, habrá que lo vea él luego y lo comentemos, lo gracioso que va a ser el asunto entonces, ¿no? Sí. Bueno, pues Rafa Ariza, yo conocí a su padre y luego le di clase a él, a Rafa Ariza, y ahora está en Radio 3. No tengo muy claro qué programa hace, pero yo lo escucho muchas veces por las mañanas, ya en programas de música y de casi de todo. Pero en ese momento, cuando su madre me da esa noticia de que él, bueno, pues ha hecho un máster en Televisión Española, creo, en Radio Televisión Española, y que se ha quedado a trabajar en Radio 3, lo cual me pareció flipante porque yo escucho mucho Radio 3, pues dice en un programa que se llama El Trípode, creo que me dijo en ese momento, que se dedicaba al cine ese programa, y él se dedicaba al mundo del cine, o adoraba, o le gustaba el cine, por un profesor que tuvo en su momento, que en este caso pues soy yo. Ahí está. Lo divertido es que yo no doy clases de nada de eso, que es lengua, y se ve que bueno, pues le puse algunos clásicos, o lo que para mí eran clásicos desde luego, que le emocionaron o que le marcaron, y bueno, pues reconoce que su carrera hoy en día pues casi que se debe a eso. Y hombre, pues claro, es verdad que eso da mucha alegría. La educación, no sé si a ti te ha dado tiempo ya, pues tiene sus pequeñas, en fin, Sus pequeños inconvenientes. los finales de curso no son los mejores del mundo, con las caras buenas, malas. El calorcito es que causa estrago. Pero luego todo bueno. esto, la verdad, que hace que se te olvide casi cualquier sinsabor que haya. Es como todo, todos los trabajos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, y pero ya, este en concreto es maravilloso, las cosas como son, ¿eh? y ya depende del enfoque que tú quieras darle y de la importancia que quieras darle a cada una de las cosas. Eso es. Yo puedo trabajar de barrendero y pensar que tengo un trabajo de mierda, nunca mejor dicho. Claro. Sí. O puedes ser el más feliz del mundo porque de verdad estoy realizando una labor que le es útil a muchísima gente. Quiero decir, a lo que iba es depende de la concepción que tú tengas y de la perspectiva con la que tú te tomes tu trabajo. Todos los trabajos son muy buenos o muy malos. Es así, es así. Es como la peli, ahora no recuerdo el título, ¿no? Pero ¿sabes esta del japonés este que se dedica a limpiar, ¿no? Los baños públicos, ¿no? En Japón, ¿cómo se llama? Pues se me ha olvidado, tengo una memoria horrible. Pero bueno, el hombre hace ese trabajo con la pulcritud, la mayor pulcritud del mundo, y demuestra tener una vida plena y ser feliz, un poco al hilo de lo que dicen, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos mucha suerte, la verdad, yo no tengo reparo en reconocerlo, a pesar de que hay gente pesimista en este mundo también de la educación, y hay que ver, y se quejan, pero que va, somos privilegiados, creo, porque por lo pronto se mantiene uno joven estando cerca de adolescentes, eso para empezar, y luego, bueno, es un trabajo que si de verdad te gusta y lo haces con pasión, e intentas divertirte, como yo ya te he dicho antes, que es lo que básicamente intento, pues estupendo. Si no fuera por toda esa otra parte, que es verdad que también quema mucho, burocrática y
y demás. Pero por lo demás es estupendo, somos privilegiados, yo creo que sí, es una suerte. Para ponerle este broche final a este programa de 10, porque te digo de verdad que me ha hecho mucha ilusión grabar contigo. Bueno, yo me alegro. Y me encantan las reflexiones que estás haciendo y me estás enseñando mucho. Bueno. Y espero tener a muchísimos más invitados que me enseñen al mismo nivel que tú me estás enseñando ahora mismo. Una reflexión que quieras hacerle, un mensaje que quieras mandarle a los jóvenes. A los jóvenes, bueno, pues no sé, que no se dejen atrapar por esta idea de que el futuro que les queda es peor. Yo creo que es verdad que se lo estamos poniendo difícil, digo, como humanidad, ¿no? Pues es verdad que el mensaje que le trasladamos es pesimista, y eso ya me parece que es duro, si yo tuviera esa edad, recibir ese mensaje, pero que no tienen que entender que es así, y que creo que, como todo en esta vida, habrá un momento en el que vuelva a haber una sociedad un poco más, no sé, humanista y interesante para ellos. En fin, que hay que darle esperanza, porque si no, yo creo que demasiado tienen con soportar un poco el peso de que viven en un mundo agónico, con líderes mundiales fuera de control y peor, mucho peor que lo que nosotros vivimos. A mí me parece muy triste cuando hablo a veces con ellos, con adolescentes, y te reconocen ellos mismos que la época que tú viviste es mejor. Y yo les insisto en darle la vuelta a esa idea, porque creo que es malvada y muy torcida. ¿Cómo puede ser que es mejor? No puede ser mejor, eso te lo digo yo porque soy ya un carca, y como todas las personas mayores vamos diciéndote que era mejor lo anterior, pero es mentira. Si te hemos metido eso en la cabeza, es patético, porque lo que a ellos les queda por vivir, y quiero creer que es mejor, evidentemente, porque bueno, deberíamos de evolucionar hacia algo más bonito que lo que tenemos hoy en día. Joaquín, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad te lo digo. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo habrá durado esta entrevista, pero si son 40 o 50 minutos, muy bien exprimidos. Eso te lo puedo asegurar. Así que nada, oye, que nos vemos la semana que viene aquí el martes a las 8:30. Mientras tanto, pues espero que tengáis una feliz semana y que nos volvemos a ver aquí la semana que viene, ¿eh? Que no estéis al loro. Así que nada, lo dicho, hasta luego. Chao.